Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente linda de literatura latinoamericana, de la EMAC? Espero que estén muy bien. Espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones, pese al contexto, pese al encierro y demás. Eh, yo en lo personal me siento renovada. Había sido para mí un muy intenso cierre de la primera parte del año, sobre todo en media, que tuve que hacer los cierres y eh, los cierres de notas, ¿no? Bueno, que no eran notas. Y lidiar, ¿no? Con alumnos que se copian de internet, padres que se quejan, eh, e infinidad de cosas. Les podría contar mil anécdotas, una más desopilante que la otra, ¿no? Si por desopilante tomamos a ligeramente deprimente. Bueno, nos falta mucho para trabajar sobre la virtualidad, evidentemente, y también en lo que tiene que ver con la probidad académica, que es una deuda pendiente con los adolescentes y las adolescentes. Bueno, hoy nosotros retomamos nuestro contacto semanal. Estoy chocha yo por eso, de tener un rato para pensar con ustedes, aunque sea de forma remota y de forma diferida, algunas cuestiones que tienen que ver con la literatura latinoamericana, algunos poner a disposición de ustedes también una serie de textos que para mí tienen todos algo para decir sobre la tarea del escritor y también sobre este hermoso enigma al que nos enfrentamos que tiene que ver con América Latina, ¿no? Antes de empezar con lo que nos ocupa hoy, decirles algunas cuestiones, los que yo llamo parroquiales. Nosotros estamos en medio del concurso de nanorrelatos, yo me lo tomo muy en serio, así que espero que ustedes también. Recibí hasta ahora de ustedes 5 participaciones. Entiendo que pueda ser un poco complejo la consigna y demás, sobre todo sin haber tenido la explicación personal. Pero igual cualquier cosa me escriben, con cualquier duda que tengan. Vamos a cerrar, hoy igual esto se los voy a mandar también por WhatsApp, pero vamos a cerrar la participación hoy a las 8, ¿les parece? Van a ver que yo ya armé con los que tengo un documento. En ese documento ustedes van a tener separados por autor o autora. Cada uno de los autores o autoras, para garantizar la anonimia, tienen una letra y un número, ¿sí? Cada uno de los nanorrelatos. O sea, la primera persona que me lo mandó tiene la letra A y sus 5 nanorrelatos son A1, A2, A3, A4, A5, así. Ustedes lo que tienen es que yo voy a habilitar un espacio de tareas como para que lo vean. Ustedes lo que tienen es que leer ese archivo todas las veces que tengan ganas, por supuesto, y elegir de esos nanorrelatos que van a tener, elegir 2. Uno que va a ser el que más les guste a ustedes, que va a estar en el primer lugar, y otro que va a estar en el segundo lugar. Al que ustedes elijan en primer lugar le van a dar 2 puntos, 2 votos, ¿sí? Al que elijan en el segundo lugar le van a dar 1. Me tienen que mandar después un mail o puede ser un mensaje privado de WhatsApp, o puede ser una entrada en la tarea, pero privada, no como comentario público, en el que me digan, mis votos son, para el H1, 2 votos, y para el D4, un voto, ¿sí? Yo después voy a hacer de eso, hago el raconto general. Muchas veces hay empate, así que hacemos una ronda de desempate, o sea, vuelvo a subir solo los que tienen más votos y ustedes votan a partir de eso. ¿Parece engorroso? Puede ser. Con los años, porque ya llevo varios años haciéndolo, con los años como que me fui complejizando. No sé si eso está bueno o está malo, pero es porque trato de ser lo más justa posible. Trato de que, además de que sea divertido, de que nadie sienta que lo estoy cagando, ¿no? Va a haber 2 ganadores o ganadoras. Uno va a ser o 2 microrelatos ganadores, digamos. Uno va a ser el que elija los compañeros, y otro va a ser el que elija yo. Porque yo soy así, no puede ser que me quede sin voz ni voto. No, bueno, en realidad originalmente era solo mi voto, porque la primera edición fue solamente yo la que decidía, después fui agregándole cosas.
Como les pongo, ya hice las instrucciones de los votos, como les pongo en los mails, no se emocionen demasiado con el regalo, porque el regalo va a ser modesto de acuerdo a mi condición socioeconómica pauperizada de docente argentino. Pero va a haber regalo, va a haber regalo. No sé, tampoco me parece que va a tener que esperar a que nos veamos presencialmente, ¿no? Pero va a haber regalo, sí, va a haber regalo. Para él, los que ganen. Dicho esto, espero que, la verdad lamento mucho, lo que sí me falta de la instancia de la presencialidad es que me cuenten un poco cómo fueron sus aproximaciones al género del microrrelato. Eso siempre está bueno, compartir como la cocina de la escritura. Pero bueno, el que tenga ganas puede también subir un comentario, lo que sea. Espero que se hayan divertido haciéndolo, que ahora encuentren divertido también votar por otros. Por supuesto, también se pueden votar a ustedes mismos, todos los votos están permitidos. Sí, como dicen las bases de los concursos en general, el premio no puede ser declarado desierto. Así que voten por alguien. Y igual yo estuve leyendo ya y hay algunos que están muy, muy buenos. Así que supongo que no les va a costar elegir. Bueno, espero que les haya gustado. A mí es una actividad que me encanta. Si después ustedes están de acuerdo, también pensaba hacer, vieron que la EMAC tiene unas redes sociales y pensaba hacer, como hice para Argentina, un videíto con algunos de los nanorrelatos o todos, no sé, ya veré. También para mostrarle al resto de las carreras y al resto de los alumnos de la carrera también. Pero bueno, para eso necesito su autorización. Después se las voy a pedir por WhatsApp. Bueno, dicho esto, de la breve, o no tan breve, introducción, me encanta porque tengo en otras entradas de otras clases, me han ido comentando gente que no es alumna. No sé por qué, hay unos mexicanos que me comentan y qué sé yo. Así que si con esto no desmoralizo a cualquier escucha externo a la cátedra, no sé qué los puede desmoralizar. Sí, igual está bien, está bueno que miren, pero bueno, es una clase, ¿no? O sea, es para nosotros. Bueno, hoy nos toca empezar, vamos a ver a Rosario Ferré, La muñeca menor, es el texto de hoy de la clase 13 de literatura latinoamericana, y con Rosario Ferré también vamos a adentrarnos en una partecita del programa, algo que quise dedicarle, una porción que quise dedicarle específicamente del programa al singularísimo caso de Puerto Rico, ¿sí? Esta autora y la próxima que vamos a ver, que es Ana Lidia Vega, las dos son puertorriqueñas. Digo puertorriqueñas, vieron que el gentilicio siempre está en objeción, no se sabe bien si es puertorriqueño o puertorriqueño, hay gente que dice que puertorriqueño es una suerte de apropiación lingüística, otros que dicen que sería la forma culta, no se sabe. Vamos a usar la forma mayoritaria, que es puertorriqueño. Por ahora digo mayoritaria es la forma que está más extendida en América Latina, ¿sí? Decía, vamos a usar este caso muy singular y me interesaba pasear, aunque sea muy brevemente en el programa, por el caso singular de Puerto Rico. Siempre cuando hablamos de América Latina, yo trato de dejar en claro que hablamos de una enorme, gigante heterogeneidad, ¿no es cierto? No es un conjunto homogéneo cultural, incluso pese a que buena parte de América Latina habla español. Ni siquiera con esa enorme homogeneidad inimaginable para continentes como subcontinentes, ¿no? Como el europeo, donde hay cada 200 kilómetros cuadrados hay una lengua diferente. Acá, pese a que buena parte del continente tiene como lengua, sino primera, segunda lengua, el español, segunda pienso en el caso de Paraguay, lo cierto es que es una enorme heterogeneidad, ¿no? Hay un montón de cosas de las que venimos hablando sistemáticamente cuando hablamos de autores y de realidades nacionales y también regionales, no solo nacionales, ¿no? Que dan cuenta de lo muy variopinto que es. De ahí el desafío también de pensar en una literatura latinoamericana, en algo que englobe estas identidades tan fragmentarias,
tan disímiles entre sí. Estuvimos viendo, ¿no? Algunas cosas, sin embargo, que podemos pensar que dan cuenta de una unidad colectiva, ¿no? En términos también no solo de temáticas, de regularidades culturales. Dentro de las muchas heterogeneidades que podemos encontrar en América Latina, una que me interesaba particularmente, decía, y que traté de incluir en el programa de esa manera, es la de Puerto Rico. En primer lugar, porque marca una especie de singularidad en lo político. Ustedes saben, Puerto Rico, lo digo muy brevemente, por supuesto no se va a tratar esto sobre una clase de historia de Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene el difícil, complejo y extrañísimo estatus de Estado libre asociado a los Estados Unidos. Políticamente tiene unas características absolutamente únicas, no hay ningún otro de los 52, no me acuerdo cuántos son, estados de los Estados Unidos que tenga ese estatus político. Lo cierto es que Puerto Rico, hasta la anexión al territorio norteamericano, fue una suerte de estado de ultramar español, ¿sí? Hasta 1897 creo que es, a fines del siglo XIX. España y Estados Unidos tuvieron una guerra que fue muy breve. Ya España no tenía poderío militar para enfrentarse al floreciente Estados Unidos de comienzos del siglo XIX, así que la guerra fue muy breve y una suerte y Puerto Rico fue casi como una especie de botín de guerra después de esa pérdida, ¿sí? Sin embargo, quedó como en una especie de limbo jurídico y administrativo hasta bien entrado el siglo XX, perdón. Quiero decir, no tenían una especie de regente norteamericano, no tenían voz y voto en el Congreso, no tenían ningún tipo de representatividad. Recién en 1917-18 los ciudadanos puertorriqueños tuvieron la nacionalidad norteamericana. Antes tampoco tenían la nacionalidad española y tampoco eran independientes, o sea, era una especie hablando de limbos jurídicos, ¿no? Una historia rarísima, la de Puerto Rico. Piensen que por otro lado es una de las pocas naciones que tampoco había tenido guerra independentista, ¿sí? Las guerras independentistas que caracterizaron a los comienzos del siglo XIX a todo el continente prácticamente, no tocaron a Puerto Rico. Así que una historia extrañísima, decía, la de este territorio que hacia fines de la década del 50 fue considerado con este estatus, decíamos, muy, muy extraño, muy curioso, que es el de Estado Libre Asociado. Tienen un gobernador, no tienen un presidente, tienen unos representantes en el Congreso que tienen voz y voto, pero siguen siendo, según los críticos por lo menos, de esta situación en la que se encuentran, ciudadanos de segunda, ¿no? Ciudadanos norteamericanos que tienen algunas limitaciones administrativamente hablando. Eso por un lado, entonces, la singularidad enorme histórico y jurídico que tiene el caso puertorriqueño. Y por otro lado, una singularidad que a mí me interesa más de última, que tiene que ver con la particularidad lingüística de Puerto Rico. Puerto Rico pasó, decíamos, de ser una colonia española a ser una colonia norteamericana, una colonia española que tenía ya 400 años de presencia en Puerto Rico y que había dejado una marca muy castiza, muy honda en la cultura de Puerto Rico, en lo lingüístico también, castiza, muy honda y también muy periférica, ¿no? Quiero decir, tenía como unos modos lingüísticos incluso como un poco anticuados. Eso tiene que ver con historia de la lengua, ¿no? En general, las colonias que están más lejos de la metrópolis son las que conservan las formas más antiguas de la lengua. Por eso nosotros hablamos de voz, ¿sí? Porque como colonias lejanas de la metrópolis española que éramos, conservamos una forma antigua y en desuso de la lengua. Y la transformamos también. Bueno, perdón, paréntesis. Pero el caso singular de Puerto Rico se termina de complejizar, además de con este carácter periférico lingüístico del español, con el hecho de que
la ocupación norteamericana, o no sabría cómo llamarlo, ocupación queda medio peyorativo. Quiero decir, bueno, el dominio norteamericano sobre el terreno vino a agregar el componente del inglés. ¿Por qué hablo de particularidad lingüística? Porque en Puerto Rico las lenguas son como unas capas, ¿sí? Que se superponen y por momentos con terrenos muy difusos. ¿Y por qué? Y acá sí viene la singularidad, porque eso ustedes me podrían decir perfectamente que el caso es semejante al de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Ese territorio complejísimo de todo punto de vista, territorio de contacto entre Estados Unidos y México. Pero en el caso particular de Puerto Rico, además, la lengua tiene un carácter eminentemente político, ¿sí? Quiero decir, la elección de una lengua o de otra, o de las enormes gradaciones de hibridaciones entre una y otra, son sin lugar a dudas declaraciones políticas. Y eso lo van a ver ustedes muy singularmente en las dos autoras que vamos a trabajar nosotros. Quiero decir, no hay nada más político en Puerto Rico que la elección lingüística, ¿no? Escribir en español, escribir en inglés, usar el inglés para comunicarse, usar el español, son declaraciones, ¿sí? Declaraciones que tienen mucho que ver con una historia reciente, compleja y no muy bien todavía zanjada de la historia de Puerto Rico. Ustedes saben que Puerto Rico al día de hoy tiene un movimiento todavía independentista que promueve la independencia total del territorio norteamericano. Ese movimiento independentista tuvo su auge en la década del 70, donde se volvió particularmente beligerante y combativo, pero al día de hoy todavía existe. Si leen cualquier cosa de la banda de esta Calle 13, van a ver también ahí una serie de cuestiones en común con esas reivindicaciones. Para agregar más complejidad a esta realidad tremenda, hay incluso un movimiento en Puerto Rico que es minoritario, pero que ha ido escalando progresivamente, que propone volver a ser colonia española, dejar de ser colonia norteamericana y volver a ser colonia española, dejar de ser ciudadanos de segunda norteamericanos y pasar a ser ciudadanos de primera europeos, nada más y nada menos. Así que, como ven, hay como tres fuerzas en tensión. Esta última yo no la consideraría muy, muy importante, pero está, lo cierto, como reivindicación que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ser integralmente parte del proyecto norteamericano, ser una nación independiente, o en este caso, como decía, estos sujetos, yo al principio pensé que eran unos locos, pero no, tienen bastante acogida en Puerto Rico, que plantean la posibilidad de volver a ser colonia española. En un momento en el que España mismo se cuestiona su propia integridad, ¿no? No sé si es muy oportuno el reclamo. Pero bueno, lo cierto es que siempre Puerto Rico se vio como una contracara de Cuba, ¿no? Como una especie que los propios cubanos también un poco alimentaron esa idea de los que transaron con el poder central de Estados Unidos y esos que permanentemente le oponen una resistencia. Como siempre, las cosas no son en realidad tan así. Lo cierto es que la realidad cubana no está tan exenta, no está tan lejos de la cultura norteamericana y sin lugar a dudas la realidad puertorriqueña es mucho más compleja que ese homogéneo, esa especie de todo homogéneo que se nos quiso vender en algún momento, ¿no? Bueno, perdón, hice muy larga esta introducción, pero es un caso apasionante el de Puerto Rico. Si les interesa en algo la política, a la historia y también las civilizaciones lingüísticas, les recomiendo adentrarse un poco en él. Nosotros vamos a trabajar hoy, decía, con Rosario Ferré. Rosario Ferré, elijo empezar por acá, nuestra mini unidad sobre Puerto Rico. Ahora vamos a ver por qué. Rosario Ferré nació en 1938
Murió en 2016, murió hace re poco, murió también en Puerto Rico, igual que había nacido. Eh, Nació en el seno de una familia súper acomodada, de las más adineradas de la isla, y de hecho su padre fue gobernador de Puerto Rico entre el 68 y el 72. Uno de los primeros gobernadores con todas las de la ley, digamos, que tuvo Puerto Rico. Ella hizo como el periplo esperable para las clases más acomodadas de la isla. Porque se fue a estudiar muy tempranamente, hizo la secundaria en los Estados Unidos, hizo el grado de la facultad también en los Estados Unidos, ahora no me acuerdo de la universidad, pero regresó a Puerto Rico para hacer su maestría. La maestría que hizo, la hizo en español y en estudios latinoamericanos. Digo, porque es el periplo que comparte buena parte de su generación, y las que vinieron también, después también, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el cantante de Calle 13, digo, para que vean que tampoco era un tipo tan acomodado, la universidad la hizo en los Estados Unidos, ¿no? Acá un poco también me interesa que ustedes vean con Rosario Ferré una suerte como de periplo generacional de escritores. Después vamos a ver el caso de Ana Lidia Vega. Pero quiero decir, escritores que se formaron durante las décadas sobre todo del fines del 50, del 60 y comienzos de la década del 70, que tenían una impronta, decía, más latinoamericanista. Por algo ella se vuelve a Puerto Rico para hacer su maestría en estudios latinoamericanos, y que empezaban a trabajar muy fuertemente con la idea de la identidad puertorriqueña en relación con lo latinoamericano, más que con lo norteamericano o incluso con lo español, ¿no? Trabajando como la especificidad y su vínculo con el resto de los casos latinoamericanos, un poco en consonancia con lo que venía pasando en el resto del mundo, en relación, ustedes piensen, ¿no?, hacia las décadas del 60 y del 70, lo que estaba pasando en el resto del mundo y muy particularmente en Latinoamérica, ¿no? Piensen en el Mayo francés, pero piensen también en Tlatelolco, la gran masacre de estudiantes, digamos, el mismo movimiento que estaba teniendo lugar en Francia terminó en una tragedia en México, en el DF, y movimientos como el Cordobazo en Argentina, la enorme politización de la juventud, una juventud que había accedido por primera vez no hablo en el caso de Ferré, ¿no? Hablo en el caso general, accedido por primera vez generacionalmente a los estudios superiores, que estaba altamente calificada y que empezaba a pensar en otras formas de distribución, sobre todo de la riqueza, ¿no? Esa es la Rosario Ferré de la década del 70, esa es la que va a publicar La Muñeca Menor, que decíamos va a tener como distintos niveles de análisis, pero uno que va a tener bastante que ver con esta lectura. Y por otro lado, digamos, el devenir de Rosario Ferré, que ya hacia las décadas del 90 o incluso del 2000, ella siguió produciendo hasta su muerte, escribía en inglés. Quiero decir, observen ese periplo también, que es el periplo de buena parte de la clase intelectual puertorriqueña hacia las décadas de la última parte del siglo XX, ¿no? Después voy a ver, porque ya organicé el material que les iba a subir, pero hay una entrevista que tengo que también me parece a mí que es bien característica, ¿no? O sea, la persona que le hace las preguntas todo el tiempo le pregunta sobre este momento de su producción, y ella todo el tiempo lo quiere desdeñar, como diciendo, no, bueno, en ese momento era joven, rebelde, y creía en un montón de cosas que ahora que escribo en inglés y escribo para el lector culto de los Estados Unidos ya no me atañen. La Muñeca Menor, les decía, fue publicada por primera vez en una revista en 1972. No cualquier revista, era ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ya me va a salir. Era el órgano de expresión del movimiento independentista, el órgano como políticamente, digamos, culto, ¿no?, de expresión de
del movimiento independentista, y se publicó el libro, en el primer libro importante que tuvo Rosario Ferré, que se llamó Papeles de Pandora. Papeles de Pandora es del 76. Es inconseguible en Buenos Aires, quizás consigan algunos de los cuentos por separado en internet, pero lo cierto es que la totalidad de la obra es prácticamente inhallable. Creo que nunca se publicó acá en Argentina. Es de esas cosas, vieron que yo les digo siempre, en el programa trato de combinar algunas cosas que tienen una enorme popularidad, Rulfo, son insoslayables por otro lado, cuando hablamos de literatura latinoamericana, con algunas otras cosas que me parece a mí son como perlas desconocidas, pero que por alguna razón, como decía en este caso, por el tema de que ilumina una zona interesante para pensar en América Latina, nos dan otra perspectiva, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quise hacer también cuando la incluí en el programa. Consultada después sobre estos textos en estas entrevistas que le hicieron mucho después, ella define a su escritura de entonces como barroca. Ella usa, en ese momento usa barroco como algo despectivo, ¿no? Como demasiado recargado. Lo cierto es que después su literatura tiende a la síntesis, a la condensación, quizás también por una cuestión idiomática, ¿no? El inglés es un idioma naturalmente sintético, y el español, podríamos pensar, es naturalmente proliferante, ¿no? Así que hay ahí un sentido. Ella dice que después de escribir Papeles de Pandora, hacia la década del 80, empezó a trabajar con la literatura infantil, y que es la literatura infantil la que fue modelando, la que fue puliendo esos barroquismos y desprendiéndola de él. Hay una lectura de toda la obra de Ferré, pero sobre todo de los cuentos de este libro, de Papeles de Pandora, que trabaja desde la perspectiva de la literatura infantil, ¿no? Que sostiene que hay algo en el estilo de Ferré que alude, en cierta medida, que trae ecos de la literatura infantil clásica, ¿no? Esa especie de supuesta ingenuidad con la que tiñe sus textos. Les decía antes entonces que este cuento había sido publicado originalmente en la revista, ahora no me sale cómo se llamaba, empezaba con C. Bueno, quizás en ese contexto de la revista haya algunos elementos que a nosotros como lectores se nos pasan por alto, que tienen que ver con un carácter un poco más contextual, que resulten más transparentes, ¿sí? Algo interesante también para pensar tiene que ver con la formación. Decíamos, Rosario Ferré creo que es la primera, si mal no recuerdo, autora del programa que tenía una formación en letras. Quiero decir, en letras en tanto como lectora especializada. Tenía una formación en letras y muy particularmente en lo que tiene que ver con el relato fantástico, porque su tesis de grado y su tesis de posgrado, el doctorado, fueron sobre Julio Cortázar y Felisberto Hernández respectivamente. Quiero decir, sobre los costados fantásticos de las obras de ambos autores. Esto no es un dato menor, porque eso también nos explica, nos evidencia un poco el entramado, la red de referencias que va a aparecer en la obra de Ferré. Quiero decir, van a aparecer una serie de pocas veces se nos da, digo, y se nos da sobre todo con los autores que han estudiado letras, que el mismo autor nos ofrezca su red de referencias, ¿sí? Su red de referencias literarias. Yo creo que en el caso de Rosario Ferré es uno de los pocos casos en los que eso es tan manifiesto, ¿no? Ella misma nos ofrece casi como una especie de sistema de lecturas ad hoc, ¿no? De sistema de lecturas anexas. Bien. Sobre el cuento se ha escrito bastante curiosamente para ser una autora tan desconocida y tan poco visitada. Este libro, y en particular este cuento, han sido bastante retomados por la crítica, por la teoría literaria, que han hecho una serie sucesiva de distintas interpretaciones en relación a eso.
interpretaciones teóricas, ¿no? La mayor parte, todos coinciden todas estas interpretaciones, quiero decir, coinciden en señalar el carácter fuertemente simbólico que tiene el texto, ¿no? Como el texto nos ofrece como como en otros casos de los que vimos acá, dos claros niveles de lectura, dos claros niveles de interpretación, ¿no? Por un lado está el nivel como superficial de la anécdota y por otro lado está el nivel de alusiones, de alusiones simbólicas en relación a eso, a lo que está, sobre lo que está trabajando el texto, ¿no? El tema es, como siempre, que lo que no todos coinciden es en aludir a qué. Yo voy a tomar 3 interpretaciones diferentes, vamos a decir, o 4, lecturas diferentes sobre el cuento. Como digo siempre, esas 4 lecturas no es que hay una que esté mal y otras que estén bien. Probablemente ninguna esté bien, digamos, quiero decir, no sé qué es estar bien en literatura, sino que más bien son complementarias. Quiero decir, piensen como una especie de iluminación de teatro, como si cada una iluminara un espacio diferente del escenario, ¿sí? Nos vamos a detener en una primero, en otra después, pero la idea es que cuando nosotros volvamos a leer, volvamos sobre el texto, todos estos haces de luz intervengan juntos, ¿no? Y nos inviten a pensar el texto de una manera, si se quiere, como más honda. Siempre uso tanto las manos, es una barbaridad realmente lo mucho que hablo con las manos. Bien, por un lado vamos a trabajar, la primera de las hipótesis la tomo yo de un texto que ya les subí, creo, que es de María Irene Palma. Ahora no me acuerdo del nombre del texto. Bueno, es el que dice María Irene Palma. ¿Qué plantea María Irene Palma? María Irene Palma lo que hace es una interpretación, trabaja desde la literatura comparada y hace una suerte de interpretación paralela entre el cuento Axolotl de Cortázar y La muñeca menor. Propone, digamos, las lecturas casi como si fuesen paralelas. La comparación, amén de que la literatura comparada podemos comparar lo que se nos ocurra, lo cierto es que la comparación tiene un asidero, porque como decíamos antes, la propia Rosario Ferré era una especialista en Cortázar, así que aún más hay como una suerte de posibilidad para plantear se abre como una especie de grieta para pensar en estos paralelismos. ¿Qué es lo que sostiene María Irene Palma? Ustedes lo van a ver en el texto, si les interesa para subir. Lo que sostiene es que los dos textos trabajan desde la perspectiva de la metamorfosis, ¿no? Es un tópico del relato fantástico, la metamorfosis, la transformación de algo en otra cosa, un tópico muy antiguo adentro del género, pero que en ambos casos esa metamorfosis, lejos de estar pensada como desde lo fenomenológico, desde la sorpresa y el asco que puede producir, lo que hace es pensar, es casi como una especie de metamorfosis metafísica, ¿no? Bueno, parece un juego de palabras. Quiero decir, propone esta metamorfosis, esta transformación de yo en un otro, en el caso, ¿se acuerdan de Axolotl, ¿no? De Cortázar, un tipo que va todos los días al Jardin des Plantes, que es como el jardín botánico parisino, y se obsesiona con un axolotl. Se obsesiona al punto de que en algún momento del texto, ese momento del texto es una zona borrosa que transcurre en un párrafo, la mirada cambia de lugar y él pasa a ser el axolotl. Ahí piensen que ya de por sí la metamorfosis plantea una serie de cuestiones del orden de lo filosófico muy interesantes, porque quiere decir, ¿qué es ser yo? ¿Qué es la identidad? Cuando no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el narrador del axolotl pasa a la mirada del axolotl. ¿Qué es lo que pasa de él? ¿Qué es lo que pasa? Algunos me dirán el alma, lo cierto, eso en el texto no está. Hay algo que tiene que ver con la esencia del sujeto que se está ahí evidenciando, que transcurre en el texto, ¿no? Pero en el texto todo el tiempo dice, bueno, pero hay un momento como en el que todavía tiene como esa doble conexión, en el que es todavía su cuerpo.
Lo que sostiene María Irene Palma es que la idea que gobierna a los dos textos, en el caso de la muñeca menor con la abuela, la tía y la chágara, y en el caso del axolotl, entre el axolotl y el traductor, creo que era traductor, el narrador, la idea, decíamos, es romper, la idea fundamental del texto, tiene que ver con romper, con terminar con la oposición binaria e innecesaria entre yo y lo otro, ¿sí? Es medio flashero decir esto, quiero decir, un poco la idea es una de las posibilidades cuando uno piensa en la metamorfosis, pero que es los dos textos trabajan desde la misma perspectiva, es suspender esta oposición de que yo no puedo ser al mismo tiempo que soy yo, ser lo otro, ¿no? O sea, lo contemplado y lo que contempla no puedan ser en algún punto idénticos, lo mismo, no puede haber un carácter, si se quiere, como intercambiable, ¿no? Como ¿cuál es? Hay realmente, a ver, la tía, ¿no? Y la chágara, en realidad son una, ¿no? Son una unidad intrínseca, quiero decir, a menos de que cada una tenga o no tenga su individualidad. Es interesante el planteamiento de Palma. Para mí es muy rupturista esta idea de pensar que se puede ser más que uno, ¿no? O sea, y es casi como, tiene como una raigambre oriental en sí. Y estoy pensando que en el fondo también tiene como ciertas resonancias políticas, ¿no? La idea de que se es uno también se es con el otro, se es con la clase, podríamos pensar. Pero bueno, quizás eso sí sea un poco volado. Pero la idea y la esencia del planteamiento de María Irene Palma entonces tiene que ver con resaltar esta ambigüedad, esta especie como de terreno, de tierra media entre dónde termino yo, ¿no? Y dónde empieza lo otro. Como una especie de no man's land, ¿vieron? Esa es en las guerras de trincheras el espacio que había en el medio, ¿no? No era de nadie, en definitiva. Bueno, algo así. Por otro lado, otra lectura que se ha hecho bastante intensa sobre el cuento tiene que ver, fue retomado mucho sobre la crítica feminista, ¿no? La crítica feminista, ya hablamos sobre la crítica feminista dentro de la literatura, una de las corrientes, una de las muchas corrientes que uno puede encontrar a la hora de pensar la literatura, sobre todo con mucha ascendencia en los últimos 15 años. Este texto ya tiene su tiempo, el que voy a comentar ahora es un texto de Celia Peris Peris, que se llama La muñeca menor, reproducción de la ideología dominante como opresión de la mujer. El título ya es lo suficientemente beligerante como para que entendamos cuál es la corriente a la que viene a aportar. Este texto originalmente forma parte de un trabajo más amplio que hace Peris Peris sobre la obra de Rosario Ferré, donde toma una serie de cuentos y los interpreta desde una perspectiva desde la perspectiva feminista y desde un lugar muy singular. Ahora vamos a ver desde qué. Les dejé el texto para que lo vean, es un texto bárbaro para mí, esclarecedor en muchos sentidos. Propone, como decíamos antes, una lectura más de la obra, como digo siempre, no es excluyente, sino complementaria del resto de las lecturas que estamos viendo, ¿no? ¿Qué dice? Les voy a leer un par de citas que me copié acá para ilustrar un poco la postura de Peris Peris sobre... Se llama Peris Peris, sí, antes de que me digan nada. Se llama Peris Peris. Sobre el texto. Dice, el tema que desarrolla el cuento es uno de los más importantes en el conjunto de su obra. El matrimonio entendido como cárcel. La mujer como reproductora de la ideología dominante, que la convierte en un instrumento del hombre que la manipula y engaña y modela a su gusto, anulando todos los deseos y las tendencias personales de la mujer. Bien, es verdad que en muchos de los cuentos, sobre todo de Papeles de Pandora, aparece este carácter carcelario de la institución matrimonial, ¿no? Y acá viene algo interesante, ¿no? Porque hasta ahí sería solo coacción. Quiero decir, el patriarcado sería solo coacción sobre las mujeres que soportan como víctimas que son esta ideología que cercena sus libertades y
Y Cercena también, acá interesante lo que hacen, lo que dice, ¿no? Los deseos. Lo que tiene la vuelta de tuerca que presenta, según Peris Peris, el texto de Rosario Ferré, es que también, lejos lejos de solo pensar en la coacción del patriarcado sobre la mujer, también piensa en el consenso, quiero decir, ¿no? Vieron como decía Gramsci, no hay coacción sin consenso. ¿En qué medida es la ideología femenina la misma, la ideología, perdón, es la propia mujer la que trabaja desde la reproducción de la ideología dominante masculina, ¿sí? Acá está la vuelta de tuerca que le da, me parece a mí, el feminismo de la década del 70 a la lectura de La muñeca menor. Vamos a ver, retengan esto también porque es interesante para pensarlo en relación a la próxima autora que vamos a ver, que es Ana Lidia Vega, donde también, creo yo, van a encontrar algo sobre el rol de la mujer en la reproducción del patriarcado, ¿sí? La otra vuelta de tuerca que le da Peris Peris decía al texto, ¿se entendió? No sé para qué pregunto, pero quizás me pueda contestar. Ay, no, hoy no tengo la pinza. Quizás me podría contestar la pinza. Espero que se haya entendido este planteamiento entonces de Peris Peris, ¿no? Ahora vamos a ver igual cómo aparece ese planteo en el texto. Pero quiero decir, el primer planteo entonces es el planteo fuerte del feminismo. Bueno, el matrimonio en este texto es una cárcel al que se la somete, en este caso a la sobrina menor, pero la mujer también es reproductora de este mecanismo, de la ideología dominante del patriarcado, ¿no? Sobre todo en la figura de la tía. Lo otro que agrega, la subhipótesis que agrega Peris Peris a esto, dice que en definitiva, y esto es lo que los hermana con el resto de los textos que trabaja para este trabajo, por Dios, bueno. Es que dice Peris Peris que Ferré usa la forma, o sea, la forma del texto y la prosa del texto tienen el tono de la literatura infantil y tiene casi como una suerte porque tiene casi como una suerte de carácter admonitorio, como si fuese una advertencia a las niñas de qué es lo que pasa con el casamiento y como una suerte de continuación, si se quiere, o de contracara de los cuentos de hadas, ¿no? La retórica de los cuentos clásicos tradicionales termina siempre con el casamiento, fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y acá pareciera, según lo que dice Peris Peris, que este cuento viene a mostrar como qué es lo que pasa después, ¿no? O sea, ustedes vieron, la sobrina menor se casa y parece todo más o menos bien, hasta que después viene esa especie de la realidad sobre ese casamiento que es una suerte de exposición, ¿no? de vidriera para la propia sobrina. Entonces, hasta ahora las interpretaciones que vimos tienen que ver con la de Irene Palma, que habla sobre la metamorfosis, la de Peris Peris, que habla sobre el feminismo, que agrega este carácter que tiene que ver con la retórica del cuento infantil. Ese es el tema que desarrolla Peris Peris en el resto del libro, si ustedes quieren, creo está disponible en línea. Y vamos a ver entonces sería la cuarta, interpretación teórica, que tiene un asidero un poco lejano quizás, quiero decir, es la interpretación teórica que hago yo del cuento, la que vengo a agregar yo, no estoy contradiciendo ni contestando las otras, sino agrego algo que me parece interesante, que desarrollo en virtud del texto de María Negroni que también les dejo, ¿sí? A esa interpretación yo la denomino la lógica parasitaria que tiene el texto. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, para mí, en La muñeca menor, hay una lógica vertebrante en el texto. Esa lógica vertebrante es también su metáfora principal. La metáfora principal de la muñeca menor es la metáfora del parásito, ¿sí? El texto está lleno de parásitos, ¿no? Parásitos en el sentido, iba a decir concreto, pero no solo concreto, metafórico, ¿no? Aquel que vive de un otro, que vive extrayendo algo, vive a expensas de un otro, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar,
la lógica parasitaria es la que vincula a todos los elementos del texto a unos con otros. Quiero decir, en este texto todos están viviendo a expensas de alguien, todos están sacándole algo a un otro, ¿sí? Y eso es para mí lo más formidable que tiene el texto, porque es muy poco condescendiente. Quiero decir, la mirada del feminismo me resulta interesante y demás, pero sigo pensando que hay algo de la revictimización que no me interesa demasiado. Sin embargo, la lógica parasitaria pone a todos en el mismo nivel de responsabilidad también, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de parasitismo en el texto? Fíjense, el parasitismo más obvio es el del literal parásito, ¿no? La chágara que vive en la pierna de la tía. Es el primer parasitismo del texto, si se quiere, ¿no? El más evidente. Pero no termina ahí la cuestión, porque por otro lado, el médico que decía, como ustedes habrán visto en el texto, decide de forma voluntaria, no intervenir, no sacarle nunca la chágara, porque esa es su subsistencia. El médico decía, está parasitando a la tía también, ¿no es cierto? Y a la chágara, ¿por qué no? ¿Se entiende, no? O sea, y ahí podemos pensar en toda la profesión médica también, si se quiere. Pero hay una relación de parasitismo ahí clara. De hecho, el médico se lo dice, lo lleva al hijo para que lo vea y le dice, no, quería que vieras la chágara que pagó tus estudios, ¿no? Pero los parasitismos no son solo literales, no son solo la comida que la chágara obtiene de la pierna de la tía, no es solo el dinero que el médico obtiene también de la tía, también es el prestigio social que el hijo del médico obtiene de su casamiento. O sea, el hijo se casa porque le quiere mostrar que se casó en sociedad, ¿sí? Y la tiene de hecho luciendo permanentemente a su esposa, a la sobrina menor, la tiene permanentemente luciéndose para que todos vean lo bien que se casó y lo bien también lo parte de la sociedad más encumbrada que es, ¿no? Este sujeto. Ahí hay una referencia para mí que expresa a uno de los cuentos más tradicionales ay, ahora no me sale, de E.T.A. de los relatos fantásticos, que es uno de E.T.A. Hoffman, creo que es El hombre de arena, ¿no? Donde está Olimpia, y a Olimpia también la tienen ahí exhibiéndose como si fuese una cosa. Bien, perdón, en el momento me vino la asociación y no quería dejarla pasar. Pero la serie de parasitismos no termina ahí, porque la tía también parasita a su vez a alguien. Como representante de la aristocracia cañera de la que forma parte, parasita al campesinado que está ahí, que ve pasar todo a lo lejos. Vieron que está muy bien esa microescena. Donde ve pasar todo a lo lejos, pero que es el que produce eso esos bienes, ¿no? Si se quiere, también el texto habla, como siguiendo un poco la lógica de Peris, la gran parasitada del texto es la mujer. La mujer que es parasitada sistemáticamente por la cultura patriarcal, en este caso de Puerto Rico, país por otro lado muy atravesado por el discurso patriarcal, ¿no? Sobre todo piensen que era una periferia de la colonia española en ciertas medidas. Hay ahí una serie de cosas, después les voy a contar, para pensar en relación a eso, muy interesantes. Pero la serie de parasitismos no se termina solo en el machismo y en el rol de la mujer, sino que también, de última, ¿qué es lo que se pregunta a la generación de Ferré en la década del 70? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con Puerto Rico sino parasitarlo, ¿no? Los norteamericanos dirán que es al revés, que es Puerto Rico el que parasita a Estados Unidos. No sé, cada uno verá cuál es su interpretación, pero se entiende, ¿no? En cualquier caso, fíjense que la lógica parasitaria es, sin lugar a dudas, central para la cultura de Puerto Rico y que está acá, ahí, enhebrando todos los elementos del texto, ¿no?
Si les parece bien, yo había pensado, ya voy 50 minutos, es increíble la cantidad de tiempo que puedo estar hablando sola. Pensé que, ¿saben qué me pasó? Pensé que dije, uy, hoy tengo que volver a grabar, no sé si voy a poder. Me parece que ya perdí el training, 2 semanas, que aparte imagínense que el tiempo, teniendo, teniendo 2 hijos tan chiquitos y teniendo un bebé, el tiempo es como el quíntuple, o sea, 2 semanas de tiempo normal fueron tipo 6 meses en tiempo bebé. Así que dije, uy, no sé si voy a poder retomar. Y acá estoy, ya voy 50 minutos hablando sola y estoy perfecta. La vida, ¿vieron? Los viejos vicios, las viejas patologías no se abandonan tan fácilmente. Bien, había pensado, si no les parece mal, y dado que el cuento es pequeño, leerlo con ustedes, ¿sí? Porque aparte el cuento me parece que es una joya desde la manufactura, desde la elección del vocabulario, de la hermosa ambigüedad con la que se sostiene su ingreso en el relato fantástico, ¿no? Quiero decir, hay muchas formas de pensar la ambigüedad en la literatura fantástica. Hay una forma, en términos prácticos, hay una forma que es sintética, con pocas palabras, y una forma que es elíptica, que es con muchas palabras, alrededor de la cosa, ¿no? Narrando alrededor de la cosa. Estoy haciendo teoría barata, pero es teoría más bien de una lectora del género. Este texto es sin lugar a dudas elíptico en relación a la cosa, al misterio, ¿no? Cómo se solventa, cómo se sostiene la ambigüedad. Lo sostiene mediante el uso de muchas palabras, ¿sí? De muchos significantes para cada significado. Y es una de las formas de entender, de construir la sutil, hermosa y muy fácilmente rompible ambigüedad propia del fantástico. La muñeca menor. Por supuesto, si no les interesa la lectura, vieron cómo es YouTube. ¡Tum! Me cortan y santo remedio. La tía vieja había sacado desde muy temprano el sillón al balcón que daba al cañaveral, como hacía siempre que se despertaba con ganas de hacer una muñeca. Fíjense, ¿no? Ahí está de vuelta la referencia a la Olimpia de T.A. Hoffman, por otro lado, ¿no? Sacando el sillón, mirando hacia afuera. Y por otro lado, fíjense el carácter. A mí me encanta esta tía vieja porque es un personaje con muchos niveles, con mucha profundidad. Y es, ante todo y sobre todas las cosas, una artista, ¿sí? Entonces, digo porque nosotros siempre estamos pensando también en cuál es la relación entre el creador y lo creado, ¿no? De joven se bañaba a menudo en el río, pero un día en que la lluvia había recrecido la corriente en cola de dragón, había sentido en el tuétano de los huesos una mullida sensación de nieve. Dos cosas. Voy a interrumpir mucho la lectura. Lo siento. Dos cosas. Observen. Acá hay un pequeño flashback, ¿no? Hacia atrás, qué es lo que le pasó de joven y demás. Fíjense, ¿cómo dar cuenta de algo que si yo narrara perdería por completo la ambigüedad? Bueno, mullida sensación de nieve. ¿What? La cabeza metida en el reverbero negro de las rocas, había creído escuchar, revolcados con el sonido del agua, los estallidos del salitre sobre la playa, y pensó que sus cabellos habían llegado, por fin, a desembocar en el mar. En ese preciso momento sintió una mordida terrible en la pantorrilla. La sacaron del agua gritando y se la llevaron a la casa de Emparihuela, retorciéndose de dolor. El médico que la examinó aseguró que no era nada. Probablemente había sido mordida por una chágara viciosa. La chágara existe, por otra parte, ¿no? Es un crustáceo. Es bien propio del relato fantástico también, tomar algo, y del extraño, ¿no? Tomar algo un elemento de la realidad, un elemento muy particularmente, por ejemplo, de lo natural y transformarlo, agigantarlo, o literal o metafóricamente, y transformarlo en lo que es acá. Estoy pensando también, por ejemplo, en el almohadón de pluma de Cortázar, ¿no? Sin embargo, pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes, el médico había llegado a la conclusión de que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde había evidentemente comenzado a engordar. Indicó que le aplicaran un sinapismo para que el calor la obligara a salir. La tía estuvo una semana con la pierna rígida, cubierta de mostaza desde el tobillo hasta el muslo,
pero al finalizar el tratamiento se descubrió que la llaga se había abultado aún más, recubriéndose de una sustancia pétrea y limosa que era imposible tratar de remover sin que peligrara toda la pierna. Fíjense qué interesante, otra cosa más para construir la vacilación del fantástico. En el fondo no hay demasiada, hay como estas descripciones elípticas alrededor de la cosa, nunca dan cuenta exactamente, nunca describe concretamente la pierna, ¿sí? Bueno, pero la pierna, ¿qué tan hinchada estaba? ¿De qué tamaño era la llaga? Todo eso no está, ¿sí? Todo eso está reemplazado por mullida sensación de nieve, ¿no? Por la elipsis, por la vuelta alrededor de la cosa. Entonces se resignó a vivir para siempre con la chagra enroscada dentro de la gruta de su pantorrilla. Qué hermosa palabra gruta, ¿no? Para pensar en, digo, qué resonancia también del fantástico. Había sido muy hermosa, pero la chagra que se escondía bajo los largos pliegues de gasa de sus faldas la había despojado de toda vanidad. Se había encerrado en la casa rehusando a todos sus pretendientes. También hay una reflexión ahí sobre la mujer y su autopercepción física, ¿no? Bueno, esto, como mi vida como mujer se termina en el mismo momento en el que dejo de lucir apetecible, sería algo así. Eso es también una lectura que hace Peris Peris, no de este cuento, sino de otro, sobre la lectura del feminismo, ¿no? Al principio se había dedicado a la crianza de las hijas de su hermana, arrastrando por toda la casa la pierna monstruosa con bastante agilidad. Por aquella época, la familia vivía rodeada de un pasado que dejaba desintegrar a su alrededor con la misma impasible musicalidad con que la lámpara de cristal del comedor se desgranaba a pedazos sobre el mantel raído de la mesa. Qué hermosa comparación, ¿no? Con la misma impasible musicalidad. Esto habla de, insisto, esto da cuenta también del cambio de época, ¿no? Entre la época de la dominación española, marcada, esta familia forma parte de la aristocracia cañera, por la caña, el trabajo sobre la caña de azúcar, a la dominación norteamericana pensada desde otra forma de producción. Las niñas adoraban a la tía. Ella las peinaba, las bañaba y les daba de comer. Cuando les leía cuentos, se sentaban a su alrededor y levantaban con disimulo el volante almidonado de su falda para oler el perfume de guanábana madura que supuraba la pierna en estado de quietud. Observen, ¿no? La idea de perfume con supuraba, ahí hay como una especie de oposición en la imagen. Pero no, les quería decir, otra vez, piensen en cómo construye la ambigüedad y en cómo, en definitiva, contar sin contar sería acá, ¿no? El desafío del texto. Otra cosa que también ustedes van a observar, acá en este que todavía quizás me estoy adelantando un poco, pero sin lugar a dudas es el profundo carácter como erótico que tiene el texto, ¿sí? Más adelante está mucho más evidenciado, pero acá también empieza, ¿no? La idea de levantar la pollera para empezar a espiar abajo en la intimidad del mundo de lo femenino, ¿no? Cuando las niñas, digo por qué, perdón, digo porque recuerden que una de las hipótesis del barroco cubano tenía mucho que ver con esta idea del regodeo erótico sobre la palabra, ¿no? Que decía, a la que hacía mención Sarduy. Esto de erótico en el sentido de más que del sexo, de lo que tiene que ver con el deseo y con el disfrute, ¿sí? La idea de muchos significantes para un solo significado es un regodeo erótico, diría Sarduy, porque no conduce, no es conducente, no conduce ni siquiera, como el erotismo, no necesariamente tiene por qué conducir al sexo, ¿no? Cuando las niñas fueron creciendo, la tía se dedicó a hacerles muñecas para jugar. Al principio eran solo muñecas comunes, con carne de guata de higuera y ojos de botones perdidos. Pero con el paso del tiempo, se fue refinando su arte hasta ganarse el respeto y la reverencia de toda la familia. El nacimiento de una muñeca, fíjense la palabra que usa, nacimiento, ¿sí? Otra vez, piensen en términos de la relación entre el creador y lo creado, ¿no? Dice ahí, es un artista y lo que produce es un nacimiento, ¿sí? Piensen porque también es un tópico muy propio del género fantástico, ¿no? Quiero decir, es una pretensión de todos los que escribimos, a veces, no literalmente, ¿no? Pero crear algo lo suficientemente fuerte, sostenible, como para que tenga vida propia, ¿no?
Y eso es un poco lo que va a pasar con la muñeca. Y es un poco lo que pasa en buena parte de los relatos fantásticos que trabajan sobre el tópico de la creación. Me fui un poco por las ramas, les pido perdón. El nacimiento, decía, de una muñeca era siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual explicaba el que jamás se les hubiese ocurrido vender una de ellas, ni siquiera cuando las niñas eran ya grandes y la familia comenzaba a pasar necesidad. La tía había ido agrandando el tamaño de las muñecas de manera que correspondiera a la estatura y a las medidas de cada una de las niñas. Acá se pone bien, bien tenebroso. Como eran 9 y la tía hacía una muñeca de cada niña por año, hubo que separar una pieza de la casa para que la habitasen exclusivamente las muñecas. Hablando de siniestro. Cuando la mayor cumplió 18 años, había 126 muñecas de todas las edades en la habitación. Al abrir la puerta, daba la sensación de entrar en un palomar o en el cuarto de muñecas del Palacio de las Sarinas o en un almacén donde alguien había puesto a madurar una larga higuera de hojas de tabaco. Sin embargo, la tía no entraba en la habitación por ninguno de estos placeres, sino que echaba el pestillo en la puerta e iba levantando amorosamente cada una de las muñecas, canturreándoles mientras las mecía. Así eras cuando tenías 1 año, así cuando tenías 2, así cuando tenías 3, reviviendo la vida de cada una de ellas por la dimensión del hueco que le dejaban entre los brazos. Tremendo. El día que la mayor de las niñas cumplió 10 años, la tía se sentó en el sillón frente al cañaveral y no se volvió a levantar jamás. Se balconeaba días enteros observando los cambios de agua de las cañas y solo salía de su sopor cuando la venía a visitar el doctor o cuando se despertaba con ganas de hacer una muñeca. Comenzaba entonces a clamar para que todos los habitantes de la casa viniesen a ayudarla. Podía verse ese día a los peones de la hacienda haciendo constantes relevos al pueblo como alegres mensajeros incas, a comprar cera, a comprar barro de porcelana, encajes, agujas, carretes de hilos de todos los colores. Mientras se llevaban a cabo estas diligencias, la tía llamaba a su habitación a la niña con la que había soñado esa noche y le tomaba las medidas. Fíjense esa cosa, ¿no? Como de los pasos del artista. ¿Les quería decir algo más sobre algo que había visto antes? Bueno, no me sale, no recuerdo. Ah, sí, vieron que aparte ella misma, la tía misma, está vuelta casi, ¿no? En estos miedos a los que hacíamos alusión cuando hablábamos del fantástico, ¿no? El miedo a convertirse en una cosa. La tía misma está casi cosificada, ¿no? Todo el día sentada ahí mirando el cañaveral con la mirada perdida, ¿no? Mirando en lontananza. Sigo. Luego le hacía... acá. Luego le hacía una mascarilla de cera que cubría de yeso por ambos lados como una cara viva dentro de 2 caras muertas. Luego hacía salir un hilillo rubio interminable por un hoyito en la barbilla. La porcelana de las manos era siempre translúcida. Tenía un ligero tinte marfileño que contrastaba con la blancura granulada de las caras de biscuit. Para hacer el cuerpo, la tía enviaba al jardín por 20 higueras relucientes. Las cogía con una mano y con un movimiento experto de la cuchilla les iba rebanando una a una en cráneos relucientes de cuero verde. Fíjense cómo sostenerlo siniestro, ¿no? Del texto. ¿Lo ven? En estos símiles que hace con las partes humanas, ¿no? Luego las inclinaba en hilera contra la pared del balcón para que el sol y el aire secaran los cerebros algodonosos de guano gris. Al cabo de algunos días raspaba el contenido con una cuchara y lo iba introduciendo con infinita paciencia por la boca de la muñeca. Las alimentaba. Lo único que la tía transigía en utilizar en la creación de las muñecas sin que estuviese hecho por ella eran las bolas de los ojos. Se los enviaban por correo desde Europa en todos los colores, pero la tía los consideraba inservibles hasta no haberlos dejado sumergidos durante un número de días en el fondo de la quebrada, para que aprendiesen a reconocer el más leve movimiento de las antenas de las chágaras. Ahí está el didactismo, ¿no? Solo entonces los lavaba con agua de amoníaco y los guardaba, relucientes como gemas, colocados sobre camas de algodón en el fondo de una lata de galletas holandesas. El vestido de las muñecas no variaba nunca, a pesar de que las niñas iban creciendo. Vestía siempre a las más pequeñas de tira bordada y a las mayores de broderí, colocando en la cabeza de cada una el mismo lazo abullonado y trémulo de pecho de paloma. Las niñas empezaron a casarse y a abandonar la casa. El día de la boda, la tía les regalaba a cada una la última muñeca, dándoles un beso en la frente y diciéndoles con una sonrisa:
Aquí tienes tu Pascua de Resurrección. Observen ahí, díganme si esto no es una prolepsis, un adelanto en el texto, ¿no es cierto? Esta idea de, ¿qué significa? ¿Qué les quiere decir con Pascua de Resurrección la tía? Les da la posibilidad de zafar de la lógica tiránica del matrimonio. ¿Eso querrá decir? No sabemos, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay acá como una especie de link al final, ¿no? A lo que pasa con la última sobrina. A los novios los tranquilizaba, asegurándoles que la muñeca era solo una decoración sentimental que solía colocarse sentada en las casas de antes sobre la cola del piano. Desde lo alto del balcón, la tía observaba a las niñas bajar por última vez las escaleras de la casa, sosteniendo en una mano la modesta maleta a cuadros de cartón y pasando el otro brazo alrededor de la cintura de aquella exuberante muñeca hecha a su imagen y semejanza. La fórmula que elige es la fórmula propia de Dios, ¿no? Digo para que veamos también el símil de la tía como una creadora, como una artista, como una pequeña Dios. Calzada con zapatillas de ante, faldas de bordados nevados y pantaletas de Valenciennes. Las manos y la cara de estas muñecas, sin embargo, se notaban menos transparentes. Tenían la consistencia de la leche cortada. Esta diferencia encubría otra más sutil. La muñeca de boda no estaba jamás rellena de guata, sino de miel. ¿Con qué la rellena? La rellena con miel, ¿no? Digo para que veamos también esta cosa como orgánica que propone el texto. Para pensar también lo femenino, el principio de lo femenino. Ya se habían casado todas las niñas y en la casa quedaba solo la más joven cuando el doctor hizo a la tía la visita mensual acompañado de su hijo, que acababa de regresar de sus estudios de medicina en el norte, en Estados Unidos. El joven levantó el volante de la falda almidonada y se quedó mirando aquella inmensa vejiga abotagada que emanaba una esperma perfumada por la punta de sus escamas verdes. Una esperma perfumada, ¿no? Hablando del carácter, de la referencia sexual que tiene la chagra sobre la tía, ¿no? Sacó su estetoscopio y la auscultó cuidadosamente. La tía pensó que auscultaba la respiración de la chágara para verificar si todavía estaba viva y, cogiéndole la mano con cariño, se la puso sobre un lugar determinado para que palpara el movimiento constante de las antenas. El joven dejó caer la falda y miró fijamente al padre. Usted hubiese podido haber curado esto en sus comienzos, le dijo. Es cierto, contestó el padre, pero yo solo quería que vinieras a ver la chágara que te había pagado los estudios durante 20 años. En adelante fue el joven médico quien visitó mensualmente a la tía vieja. Era evidente su interés por la menor, y la tía pudo comenzar su última muñeca con amplia anticipación. Se presentaba siempre con el cuello almidonado, los zapatos brillantes y el ostentoso alfiler de corbata oriental del que no tiene dónde caerse muerto. Luego de examinar a la tía, se sentaba en la sala recostando su silueta de papel dentro de un marco ovalado, a la vez que le entregaba a la menor el mismo ramo de siemprevivas morada. Ella le ofrecía galletitas de jengibre y cogía el ramo quisquillosamente con la punta de los dedos, como quien coge el estómago de un erizo vuelto del revés. ¡Formidable la comparación! El texto es para mí hermoso en su manufactura, ¿no? Sobre todo por eso, por cómo construir lo siniestro, cómo construir el fantástico en relación a una serie sobre todo de imágenes muy cargadas, muy barrocas. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil dormido y porque ya tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne del delfín. Inexplicable la metáfora, formidable. El día de la boda, la menor se sorprendió al coger la muñeca por la cintura y encontrarla tibia. Pero lo olvidó enseguida, asombrada ante su excelencia artística. Las manos y la cara estaban confeccionadas con delicadísima porcelana de micado. Reconoció en la sonrisa entreabierta y un poco triste la colección completa de sus dientes de leche. ¡Ah! Había, además, otro detalle particular. La tía había incrustado en el fondo de las pupilas de los ojos sus dormilonas de brillantes. El joven médico se la llevó a vivir al pueblo, a una casa encuadrada dentro de un bloque de cemento. La obligaba todos los días a sentarse en el balcón, para que los que pasaran por la calle supiesen que él se había casado en sociedad.
inmóvil dentro de su cubo de calor, la menor comenzó a sospechar que su marido no solo tenía el perfil de silueta de papel, sino también el alma. Confirmó sus sospechas al poco tiempo. Un día, él le sacó los ojos a la muñeca con la punta del bisturí y los empeñó por un lujoso reloj de cebolla con una larga leontina. Desde entonces, la muñeca siguió sentada sobre la cola del piano, pero con los ojos bajos. A los pocos meses, el joven médico notó la ausencia de la muñeca y le preguntó a la menor qué había hecho con ella. Una cofradía de señoras piadosas le había ofrecido una buena suma por la cara y las manos de porcelana para hacerle un retablo a la Verónica en la próxima procesión de Cuaresma. La menor le contestó que las hormigas habían descubierto por fin que la muñeca estaba rellena de miel y en una sola noche se la habían devorado. Como las manos y la cara eran de porcelana de Mikado, dijo, seguramente las hormigas la creyeron hechas de azúcar y en este preciso momento deben estar quebrándose los dientes, royendo con furia dedos y párpados en alguna cueva subterránea. Es estremecedor, ¿no? Todo. Esa noche el médico cavó toda la tierra alrededor de la casa sin encontrar nada. Y es estremecedora también la angurria de este médico, ¿no? La enorme avidez por el dinero. Pasaron los años y el médico se hizo millonario. Se había quedado con toda la clientela del pueblo, a quienes no les importaba pagar honorarios exorbitantes para poder ver de cerca a un miembro legítimo de la extinta aristocracia cañera. La menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes, siempre con los ojos bajos. Cuando los pacientes de su marido, colgados de collares, plumachos y bastones, se acomodaban cerca de ella, removiendo los rollos de sus carnes satisfechas con un alboroto de monedas, percibían a su alrededor un perfume particular que les hacía recordar involuntariamente la lenta supuración de la guanábana. Ahí está, ¿no? La referencia, por supuesto, obvia a la chágara. Entonces les entraban a todos unas ganas irresistibles de restregarse las manos como si fueran patas. Una sola cosa perturbaba la felicidad del médico. Notaba que mientras él se iba poniendo viejo, la menor guardaba la misma piel aporcelanada y dura que tenía cuando la iba a visitar a la casa del cañaveral. Una noche decidió entrar en su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se movía. Colocó delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyó un lejano rumor de agua. Entonces la muñeca levantó los párpados y por las cuencas vacías de los ojos comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras. Hablando de metamorfosis, hablando de transición, ¿en qué momento la menor pasa a ser la muñeca? No se sabe, es en algún momento de su exhibición probablemente, ¿no? El momento en el que está siendo exhibida como un trofeo. El cuento me parece hermoso, formidable, inquietante, perturbador, profundamente perturbador, por lo cual me parece que cumple muy bien con las características del género, ¿no? E insisto, piensen ustedes en cómo se construye el fantástico, cómo va construyendo la ambigüedad, cómo va construyendo la vacilación del lector. Y lo va construyendo mediante estas comparaciones a cosas impensables, a cosas a construcciones absurdas incluso, y la va construyendo de forma elíptica, sin nunca hablar concretamente de la cosa. Bien, espero que les haya gustado como a mí el cuento. Hoy no les dejo tarea de escritura, la tarea que van a tener va a ser votar para el concurso de nanorelatos. Espero que disfruten también esa actividad que les propongo, la de votar, que piensen en relación a las características que vimos, que tienen que tener los microrelatos. Digo, a la hora de votar, más allá más allá de votar el que más les guste, por supuesto, que me parece perfectamente lícito, quiero que también lo usen, este ejercicio, para pensar en virtud de las cosas que vimos sobre el género, ¿sí? Quiero decir, es una actividad que tiene que ver con el repaso también de las características genéricas. Bueno, espero que estén muy bien, que estén sobrellevando como puedan este momento tan particular, tan álgido de lo que nos toca vivir. Como les digo siempre, vamos a pensar, vamos a mentalizarnos en que esto en algún momento va a terminar, que vamos a poder abrazarnos con nuestros seres queridos, que vamos a
a poder salir a disfrutar del sol y del viento sin necesidad de estar, no sé ustedes, pero para mí es enloquecedor la paranoia de, ay, no tengo que tocar, tengo que ponerme alcohol en gel después de abrir el auto, tengo que, bueno, quizás, eh, eh, ojalá en algún momento más o menos cercano podamos prescindir de todas esas paranoias, o por lo menos de las más nefastas de ellas. Nos vemos, cuídense. La clase que viene nos toca Ana Lidia Vega. Disfruten la lectura de Vega. Me encanta a mí el texto que les di. Bueno, vieron que me encantan todos los que les pongo en el programa, pero ese texto me gusta particularmente. Y nada, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Les mando un beso.